Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de repaso informativo, pendientes de la última hora mirando las palabras del presidente ruso Vladimir Putin, pendientes también del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, acercando el cierre del gobierno de Estados Unidos. Miraremos también a la alerta por drones que siguen, ojo, sobrevolando las bases aéreas, las bases militares en Reino Unido, pendientes también de las palabras de Volodymyr Zelensky y en los próximos minutos mirando a la OTAN, los principales líderes europeos que comparecen en los próximos instantes. Empezamos mirando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado un proyecto de ley bipartidista de financiación del gobierno, arrojando la medida provisional al caos justo en un momento en el que los líderes de ambos partidos están esperando aprobarla. La declaración conjunta de Trump y el vicepresidente electo ha dejado a los líderes republicanos en apuros para elaborar un nuevo plan en la Cámara de Representantes, donde el propio Trump ejerce una gran influencia. Un importante legislador republicano dijo que el texto del proyecto de ley, apenas publicado un día antes, había sido desechado. El proyecto de ley habría mantenido abierto el gobierno hasta el próximo 14 de marzo. El cierre se va a producir a eso de las 12 del sábado si el Congreso no toma alguna medida. Actualmente no hay ningún plan legislativo, no hay ningún plan organizado. Trump a punto de provocar el cierre del gobierno de Estados Unidos. Precisamente en Estados Unidos, que todavía se avistan drones sobre las bases de la Fuerza Aérea en Inglaterra, es lo que apunta un portavoz de la USAF. El avión anónimo fue avistado este miércoles sobre la base de la Real Fuerza Aérea en Fairford, en el oeste de Inglaterra, que alberga al personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, es lo que informa la agencia Reuters. El martes también se informó de drones sobrevolando la RAF Lakenheath, Mildenhall y Feldwell, todas estas en el este de Inglaterra, que también apoyan las operaciones de la USAF y albergan personal estadounidense. Decía que sus unidades continúan monitoreando el espacio aéreo y trabajando con autoridades del país anfitrión y los socios de la misión para garantizar la seguridad del personal, las instalaciones y los activos de la base. Añadía el portavoz que no discute medidas específicas de protección de la fuerza, sin embargo se reservan el derecho de proteger sus instalaciones. También pendientes de Reino Unido, les contamos que está estudiando la opción de enviar sus tropas a Ucrania para ayudar a entrenar a las fuerzas armadas del país eslavo, es lo que afirma el secretario de Defensa británico John Healey en una entrevista con The Times. Indicaba que Reino Unido necesita hacer que la formación se ajuste mejor a lo que necesitan los ucranianos. Decía, tenemos que facilitar el acceso a los ucranianos y trabajar con ellos para ayudarles a motivar y movilizar a más reclutas. Señaló que entregará un plan de 5 puntos a su homólogo ucraniano Rustem Umerov, con detalles sobre cómo Reino Unido intensificará su apoyo al país en el próximo año. Entre ellos se incluye el aumento del número de ucranianos entrenados por las fuerzas británicas, así como el suministro de nuevas armas, dinero adicional y apoyo a la industria de defensa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha insistido este jueves en que los misiles hipersónicos Oresnik son imposibles de derribar. Ha retado a Estados Unidos a un duelo de alta tecnología para probar, por ejemplo, en Kiev, si sus sistemas de defensa antiaérea pueden frenar un hipotético bombardeo. Decía Putin, veremos qué sucede, estamos listos para un experimento así. Está lista la otra parte, es lo que planteaba en una rueda de prensa en la que se ha atribuido la decisión final sobre el desarrollo de los Oresnik y su posible uso en el campo de batalla. Ha dejado claro que no tiene intención de hacer ningún tipo de gesto en relación al conflicto en Ucrania, un escenario donde considera que la situación está cambiando drásticamente y a favor de los intereses de Moscú. También miramos un ataque masivo por parte de Ucrania en una refinería en una región fronteriza de Rusia. Ha sufrido un incendio después de un ataque ucraniano con misiles y drones que fueron en su mayoría neutralizados, es lo que apuntaba el gobernador local, según informa AFP. La región meridional de Rostov, en la frontera con Ucrania, fue blanco de un ataque masivo del enemigo, es lo que informaba su gobernador Yuri Slusar en la plataforma de Telegram. Dice que las fuerzas de Kiev lanzaron más de 3 docenas de drones y 3 misiles, es lo que afirma en un mensaje en las redes sociales. Pendientes de la actualidad internacional, hacemos un breve impasse, miramos también a la actualidad nacional. Pendientes del exministro José Luis Ábalos, denuncia a la Guardia Civil. Dice que han interceptado sus mensajes, sus comunicaciones. Dice que esto es muy grave. Escuchamos a Ábalos, nueva crisis para el gobierno español. A la documentación en la causa en la que estoy en curso y que lleva el Tribunal Supremo, pues tuve ocasión de conocer un oficio de la Guardia Civil
La verdad es que de lo poquito que he visto, porque aún no he tenido tiempo, porque pues hasta el fin de semana no me pude hacer con ello y luego pues tenía que preparar la declaración, luego me dediqué a preparar la documentación que pude entregar ayer. Curiosamente pues llegó después del auto, pero creo que no es baladí la documentación que presenté, algo más rigurosa que otras, de las conocidas, pero casualmente tuve conocimiento de este oficio en el que se detalla con bastante claramente, ¿no?, lo que es un operativo que la Guardia Civil puso en marcha el día 4 de noviembre de 2023 para interceptar una comunicación que iba dirigida a mi persona, para lo cual se estableció un operativo para hacerse con ese sobre, abrirlo, mirar la documentación que contenía y después pues dejar que el mensajero, en este caso Joseba García, que es el que tenía que hacérmelo llegar, pues se le siguió hasta mi domicilio, se tomaron fotografías del acceso al domicilio, posteriormente nuevas fotografías con el mensajero sin el sobre, sin la documentación, y la unidad de seguimiento no se fue detrás de Joseba García, que en ese momento estaba siendo investigado y sus comunicaciones interceptadas, sino que la unidad de seguimiento de la Guardia Civil se quedó en la puerta de mi casa haciéndome vigilancia, esperando que yo saliera, fotografiarme, tomar nota de mi vehículo, de los datos de mi vehículo, consultar en las fuentes de datos la titularidad de mi vehículo, y la vigilancia cesó cuando ya me subí a mi vehículo. Ese operativo está tal cual, no hay que presumir nada, no hay que deducir nada, está bien expuesto con rigor por parte de la propia Guardia Civil. Es evidente, por lo tanto, que había un propósito de interceptar la correspondencia de una persona, en este caso da igual la que sea, el delito es el mismo, pero se refuerza más aún sabiendo que el destinatario es diputado y que, por lo tanto, goza de cierto aforamiento. Esto lo agrava más y ya no es una cuestión de forma de trabajar o no, sino que, y por eso he querido hacer esta declaración aquí, en la sede de la representación de la soberanía popular, porque en definitiva se está violentando claramente a un representante electo. Yo sé que, en fin, hay mucho ruido y que esta cuestión puede quedar afectada por ese ruido del serial que uno vive de modo protagonista durante 11 meses. Pero me niego a normalizar una práctica de este tipo. Me niego a que esto sea normal. Porque si nos abstrayéramos y fuéramos capaces de abstraernos por un momento de los personajes. Pendientes de la actualidad nacional, miramos al exministro José Luis Ábalos denunciando una operación de la Guardia Civil, denunciando que han interceptado sus mensajes. Dice que se niega a asumir esto como algo normal. Nosotros miramos de nuevo a la situación en Oriente Medio. Miramos al presidente ruso Vladimir Putin. Ha declarado este jueves en una conferencia que el principal beneficiario de la situación en Siria es Israel. Putin ha condenado la ocupación israelí del territorio sirio y dijo que espera que las tropas israelíes se retiren en algún momento. Sin embargo, dice que en la actualidad Israel está enviando más fuerzas militares a Siria. El presidente ruso destacó que Moscú está a favor del derecho internacional y de la integridad territorial, incluida la de Siria. Precisamente el presidente ruso ha dicho este jueves que Rusia no ha sido derrotada en Siria y que Moscú ha hecho propuestas a los nuevos gobernantes de Damasco para que mantengan las bases militares rusas allí. En sus primeros comentarios públicos sobre este tema, Putin dijo que aún no se había reunido con el expresidente sirio Bashar al-Assad desde que fue derrocado y obligado a huir a Moscú a principios de este mes, pero eso sí, anunciaba que planeaba hacerlo después de las informaciones, las declaraciones desde Europa hablando de una derrota, de un golpe para Putin, de un golpe para Rusia. El presidente ruso sale al paso, dice que planea reunirse con Assad y niega una derrota en Siria.
También miramos en este caso a la situación en Estados Unidos. Les contamos que los avistamientos de drones que comenzaron en Nueva Jersey el mes pasado se han extendido por todo el territorio. Se han producido múltiples avistamientos en toda la costa este sobre bases militares en el Medio Oriente, incluida la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson en Ohio y ahora en la costa oeste. Los residentes de Venice Beach en California informaron haber visto drones sobrevolando durante el fin de semana, mientras que el representante por Ruiz, demócrata de California, expresó su preocupación por avistamientos en el valle de Coachella. Otra base militar, Camp Pendleton, cerca de San Diego, informó de múltiples avistamientos de drones sobre su espacio aéreo la semana pasada, y la base aérea Hill en Utah también informó de la presencia de aeronaves no tripuladas. Las operaciones de ninguna de las dos bases se vieron afectadas por los drones. Precisamente en Estados Unidos todavía se están avistando drones sobre las bases de las fuerzas aéreas en Inglaterra, es lo que apunta hoy un portavoz de la USAF. El avión anónimo fue avistado el miércoles sobre la base de la Real Fuerza Aérea en Fairford, en el oeste de Inglaterra, que alberga al personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según informa la agencia Reuters. El martes también se informó de drones sobrevolando las RAF Lakenheath, Mildenhall y Feldwell, todas estas en el este de Inglaterra, que también apoyan las operaciones de la USAF y albergan personal estadounidense. Dice un portavoz que sus unidades continúan monitoreando el espacio aéreo y están trabajando con autoridades del país anfitrión y los socios de la misión para garantizar la seguridad del personal, las instalaciones y los activos de la base. Dice, eso sí, que no discute medidas específicas de protección de la fuerza, sin embargo, se reservan el derecho de proteger sus instalaciones. El primer avión no tripulado fue avistado sobre una base estadounidense el 20 de noviembre. Desde entonces se han visto múltiples drones de diferentes tamaños y configuraciones en múltiples bases. También miramos a Europa. La alta diplomática de Asuntos Exteriores Kaja Kallas dice que lo que hemos visto en Siria es una derrota de Putin. Dice que Rusia no es invencible. Escuchamos. To talk how we can support Ukraine more. Zelensky's meetings here are also about how we can provide more support to Ukraine. Any push for negotiations too soon will actually be a bad deal for Ukraine. All the other actors in the world are carefully watching how we act in this case, and therefore we really need to be strong. Syria shows us that Russia is not invincible, and we shouldn't underestimate our own power. Then the second topic is very wide. It's Europe in the world, and there I think it's important to understand that we are a great power, and if we want to be a geopolitical power, we need to act in a united way. Then we are strong. Then we are also serious on the world. También hablaba sobre la situación en Ucrania. En este caso, el canciller alemán, Olaf Scholz, dice que la guerra ha durado muchísimo tiempo, que ha costado innumerables vidas y que hay que dejar las cosas claras, que el apoyo debe ser permanente a Ucrania y que hay que asegurar más defensa aérea, artillería y municiones. Dice Scholz que hay que dar todo lo necesario para que Ucrania mantenga su independencia. Escuchamos. Dauert jetzt schon sehr, sehr lange. Hat unzählige Menschenleben gekostet. Und deshalb ist es jetzt ganz wichtig, dass ein paar Dinge miteinander klar sind. Das Erste ist, wir müssen die Unterstützung für die Ukraine dauerhaft absichern. Das muss klar. Miramos a declaraciones por parte de Marine Le Pen. Dice que Occidente está agravando el conflicto en Ucrania, que es incapaz de ganarlo sin una intervención de los países de la OTAN, la cual supondría la Tercera Guerra Mundial. Es lo que declara la política francesa Marine Le Pen. En una entrevista con El País ha recordado que ella dijo desde el principio que Ucrania no podía ganar este conflicto. Decía, la empujamos a continuar una guerra que se transformó en una verdadera masacre de militares y población civil. La única forma para que Ucrania ganara era que la OTAN interviniera, y eso habría sido la Tercera Guerra Mundial. Mientras tanto, Reino Unido está estudiando la opción de enviar sus tropas a Ucrania para ayudar a entrenar a las fuerzas armadas del país eslavo, es lo que afirma el secretario de Defensa británico John Healey. En una entrevista con The Times indicó que Reino Unido necesita hacer que la formación se ajuste mejor a lo que necesitan los ucranianos. Decía, tenemos que facilitar el acceso a los ucranianos y trabajar con ellos para ayudarles a motivar y movilizar a más reclutas. Señaló que entregará un plan de 5 puntos a su homólogo ucraniano Rustem Umerov, con detalles sobre cómo Reino Unido intensificará su apoyo al país en el próximo año. Entre ellos se incluye el aumento del número de ucranianos entrenados por las fuerzas británicas, así como el suministro de nuevas armas, dinero adicional y apoyo a la industria de defensa.
Miramos también precisamente la reacción del presidente ruso Vladimir Putin. Dicen que todos los países, prácticamente todos los países de la OTAN, están en guerra con Rusia. Escuchamos. De despreciar el crecimiento manufacturero militar que está asegurando las necesidades de la defensa y de las Fuerzas Armadas. Estamos haciéndolo de forma racional. Se ha comentado que nuestras Fuerzas Armadas están avanzando a lo largo de la línea de frente gracias a la munición, a los equipos. Prácticamente todos los países de la OTAN. Precisamente el presidente ruso aseguraba este jueves que no habla con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, desde hace más de 4 años, pero ha insistido en que está dispuesto a conversar con él en cualquier momento. Dice que habría mucho que discutir si termina reuniéndose con Trump. Putin tiende la mano al presidente electo de Estados Unidos. Lo escuchamos. Al presidente recién elegido de Trump, ¿cuándo nos vamos a encontrar? Bueno, primero yo no sé cuándo nos vamos a encontrar, porque no dice nada, todavía no he hablado con él y desde hace 4 años no he hablado con él y bueno, estoy disponible para hacerlo y estoy disponible para encontrarnos si él lo desea. Me dice que esta conversación tendrá lugar cuando yo voy a estar en una situación debilitada. Bueno, estimado señor, ¿por qué digo estimado? Porque a pesar de todo lo que, todos los controles y todos los impedimentos que nos hacéis a nuestra prensa, nosotros les dejamos operar y trabajar en nuestro país. A vuestros, los que os están... Putin, que decía que durante esta conferencia anual, decía que no estará en una posición más débil en las conversaciones con Trump, porque Rusia se ha vuelto mucho más fuerte en los últimos 2 o 3 años. Precisamente el presidente ruso insistía este jueves en que los misiles hipersónicos Oresnik son imposibles de derribar. Ha retado a Estados Unidos a un duelo de alta tecnología para probar, por ejemplo, en Kiev, si sus sistemas de defensa antiaérea pueden frenar un hipotético bombardeo. Decía Putin, veremos qué sucede, estamos listos para un experimento así. Está lista la otra parte, es lo que planteaba en una rueda de prensa en la que se atribuye la decisión final sobre el desarrollo de los Oresnik y su posible uso en el campo de batalla. Vladimir Putin, el presidente ruso, define, nos explica cómo son los misiles Oresnik. Lo escuchamos. Bueno, en cuanto a si es un arma moderno o no, es un arma moderno, nuevo. Todo lo que se hace en cualquier sector se basa, por supuesto, en algunas investigaciones anteriores y luego se hace un gran progreso. Pues es lo mismo lo que ocurrió con Oresnik. Sí, teníamos algunas investigaciones, algunos resultados no soviéticos, incluso ya rusos, algunos desarrollos, los ingenieros, los constructores estaban trabajando en estos desarrollos y al final llegó hasta mí y yo he decidido sobre su producción o no y en qué volumen y al final hemos decidido hacerlo. Es un arma nuevo que me gustaría repetir. El presidente ruso además ha dejado claro que no tiene intención de hacer ningún tipo de gesto en relación al conflicto en Ucrania, un escenario donde considera que la situación está cambiando drásticamente y a favor de los intereses de Moscú. Un Putin que además destacaba este jueves que la economía del país se mantiene estable a pesar de las amenazas externas. Decía que este año el crecimiento será del 3,9 o incluso del 4%. Añadía que Moscú está por delante de Alemania y de Japón. Se mofa de la economía de Europa. Escuchamos. En Rusia está bien. Es una situación estable. La economía sigue creciendo a pesar de todas las amenazas exteriores e intentos de contenernos. El año pasado el crecimiento económico fue 3,6%. Este año sería 3,9%, quizás 4% ya. Habría que verlo, porque el cálculo, bueno, se hará al final del año y se hace al primer semestre del año siguiente. Entonces, a lo mejor serían 4. Esto significa que en 2 años el crecimiento de economía llegó a ser a un 8%.
porque como dicen los expertos, esta mañana también estaba intercambiando opiniones, en torno a un 8% en 2 años, sin contar decimales. En Estados Unidos 5 o 6, en la zona euro 1%. Las economías líderes de la eurozona, por ejemplo, Alemania, 0%. Y parece que el año que viene también. Y mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado este jueves a su llegada al Consejo Europeo que se celebra en Bruselas que cuenta con la unidad entre Estados Unidos y Europa para seguir resistiendo a Rusia. Decía Zelensky que pedirá la ayuda a Donald Trump. Escuchamos. States and Europe. It's very difficult to support Ukraine without American help. And that's what we will discuss with the President Trump when he will be in the White House. Hablaba Zelensky sobre una eventual retirada de la ayuda de Washington. Explicó que sería muy difícil mantener el apoyo a Kiev sin la contribución del principal socio militar de Ucrania. Decía, tenemos que contar de nuevo con la unidad entre Estados Unidos y Europa. Es muy difícil apoyar a Ucrania sin la ayuda estadounidense. Y eso es lo que trataremos con el presidente Trump cuando esté en la Casa Blanca, es lo que apuntaba, flanqueado por el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Mientras tanto, veamos nuevos ataques por parte de Ucrania. Una refinería en una región fronteriza de Rusia ha sufrido un incendio después de un ataque ucraniano con misiles y drones que fueron en su mayoría neutralizados, es lo que apunta el gobernador local. La región meridional de Rostov, en la frontera con Ucrania, fue blanco de un ataque masivo del enemigo, es lo que informaba su gobernador Yuri Susar en la plataforma de Telegram. Dice que las fuerzas de Kiev lanzaron más de 3 docenas de drones y 3 misiles, es lo que afirma en un mensaje a eso de las 6 hora local. También miramos a Finlandia, perturbada por Rusia y envalentonada por su reciente adhesión a la OTAN. Finlandia se está movilizando para reforzar su autodefensa nacional más allá de sus capacidades militares tradicionales. La popularidad del entrenamiento con armas en el país nórdico se ha disparado en los últimos meses. Pocos lugares refleja mejor la afición de los finlandeses por la defensa personal que los campos de tiros, que están experimentando un auge de interés. La orden del presidente ruso, Vladimir Putin, de iniciar el conflicto en Ucrania sigue resonando en muchas mentes finlandesas y explica parcialmente el auge balístico. La Asociación de Reservistas de Vantaa, que opera un campo de tiro en un almacén al norte de Helsinki, ha más que duplicado su membresía en los últimos 2 años. Ahora cuenta con más de 2.100 miembros. De Finlandia pasamos a Suecia. El primer ministro sueco Ulf Kristersson ha descartado este jueves el envío de tropas de su país a Ucrania para participar en una eventual misión de paz hasta que no se inicien las posibles negociaciones entre Kiev y Moscú para poner fin a la guerra. En este sentido, dice que no descartan enviar tropas de mantenimiento de paz a Ucrania, pero que esta es una cuestión que llegará mucho más tarde, después de que hayan comenzado negociaciones de paz en los términos de Ucrania. Es lo que apuntaba Kristersson a su llegada a la cumbre de la Unión Europea en Bruselas. El mandatario sueco dijo que todos los países europeos y Estados Unidos quieren una paz basada en las condiciones de Ucrania y para ello es necesario una paz mediante la fuerza, en la que la fortaleza militar de Kiev obliga a Rusia a firmar un armisticio para asegurar su propia subsistencia. Dice que su objetivo en estos momentos es maximizar la fuerza militar y la capacidad de recuperación económica de Ucrania para que pueda entablar negociaciones de paz desde una posición de fuerza. Miramos ahora a China. Les contamos que rechaza las acusaciones sobre su supuesta participación en las llamadas comisarías de policías secretas en territorio de Estados Unidos. Es lo que asevera este jueves el Ministerio de Asuntos Exteriores chino después de que un residente de Nueva York se declarara culpable de ayudar a establecer una de estas comisarías en Manhattan. Es lo que informa la agencia Reuters. China es un país con Estado de Derecho y siempre ha respetado estrictamente el derecho internacional y la soberanía judicial de todos los países, es lo que apuntaba en rueda de prensa el portavoz de la Cancillería Lin Yan. Chen Jinping, de 60 años, se declaró culpable este miércoles de un cargo de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero, según NBC News. Matthew Olsen, fiscal general adjunto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que Chen admitió su papel en el audaz establecimiento de una comisaría de policía no declarada en Manhattan y que intentó ocultarlo cuando el FBI se puso en contacto con él. También veremos a Taiwán. El Ministerio de Defensa Nacional ha denunciado este jueves que un cohete chino, cuyo lanzamiento está previsto para este viernes desde el centro de lanzamiento de satélites de Xi'an en Suqian, sobrevolará la zona de identificación de defensa aérea taiwanesa rumbo al Pacífico Occidental. Este sería el 12º lanzamiento en los últimos 2 años con trayectorias similares, una situación que aumenta la preocupación por el incremento de actividades chinas cerca de la isla. Aunque los lanzamientos anteriores no han representado amenazas directas, las autoridades isleñas continúan monitoreando con atención estos movimientos.
También miramos al Banco de Japón, ha mantenido los tipos de interés sin cambios en el 0,25%. Opta por tomarse el tiempo para evaluar el impacto de los mercados financieros y cambiarios sobre la actividad económica y los precios de Japón. El yen se debilitaba después de esta decisión, cotizando hasta los 155,42. Mientras tanto, el Nikkei de Japón bajaba un poquito, un 0,85%. La decisión de mantener los tipos de interés sorprendió a los economistas consultados por Reuters, que esperaban un aumento de 25 puntos básicos. En Estados Unidos, la Fed, como saben, redujo los tipos en 25 puntos básicos. También miramos precisamente a Jerome Powell. La Reserva Federal cumplía con la bajada de cuartillo de punto que esperaba el mercado, pero sin embargo pintaba un 2025 con menos entusiasmo. Decía, además, justificaba estos recortes y dejaba los fondos federales en el 4,25%, su tercer recorte consecutivo. Escuchamos las declaraciones, las explicaciones de Jerome Powell. De hoy ha sido tomada basándonos en todos los indicadores que nos indicaban que teníamos todo sobre la mesa para hacer los ajustes adecuados. La reducción de los tipos nos dice al final que la inflación está acercándose a ese objetivo, pero a pesar de ello nos vemos en el lugar adecuado para seguir incluso reduciendo los tipos. Mirando la Reserva Federal, pendientes también de la actualidad geopolítica, el discurso de Vladimir Putin en Europa. Dice que Rusia no es invencible. Miraremos también a palabras de Zelensky. No se vayan, hacemos una pausa y enseguida los mejores analistas en Mejor